¿Sabías que la forma en cómo tú subes tu contenido a YouTube puede afectar en que tengas vistas o no y que tu canal empiece a crecer? Mi nombre es Cristian Monsalve y en el video de hoy te voy a enseñar cómo debes subir tus videos correctamente con los tips que a mí me han funcionado para que desde el minuto 1 tengas vistas y puedas empezar a monetizar tu contenido. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el título del video y el nombre que tú le coloques a tu archivo en tu computador. ¿Por qué? Si tú le colocas palabras claves a los nombres de tus archivos y no simplemente los subes como video 1.mp4, Google se va a encargar de indexarlo y va a aparecer en las búsquedas, ya sea directamente en YouTube o cuando tú vas a Google y buscas en imágenes o buscas en videos, es muy probable que aparezcan tus archivos. Entonces lo primero que vas a hacer es modificar el nombre de tu video como tal. Una vez que hayas hecho esto, vas a venir aquí a crear y le vas a dar a subir videos. En mi caso, a mí me gusta colocarle el mismo título al nombre del archivo. Voy a seleccionar los archivos. En este caso voy a subir este video sobre cómo pedir un reembolso en Hotmart. Como te das cuenta, tiene los guiones bajos para ayudar al SEO. He hecho pruebas con guiones y sin guiones. Los dos funcionan bastante bien, pero lo vamos a colocar con los guiones bajos en este caso. Ya una vez que lo tengas, puedes colocarle algunos temas de copywriting a tu título. A mí me gusta colocarle algunos emojis, algunos guiones, algunos corchetas para que sea más llamativo, entonces pues lo vamos a modificar. En mi caso, que tengo algunas extensiones como TubeBuddy y como vidIQ, me aparece aquí el porcentaje de SEO que tiene mi título. En este caso es un 75, lo vamos a dejar ahí. Algo que también es muy importante a la hora de subir tu video es la descripción que tú vas a colocar en él. Aquí, ¿qué es importante que coloques? Que coloques palabras claves. Recuerda que estas palabras no son simplemente palabras sueltas, sino frases que las personas estén buscando. Entonces, en este caso, mi título es cómo pedir un reembolso en Hotmart, y si sé, por ejemplo, ya con mi estudio de SEO previo, que la gente busca cómo solicitar un reembolso en Hotmart, lo voy a colocar aquí. A mí algo que me gusta hacer es que en la descripción coloco más o menos de lo que estoy hablando, porque YouTube también reconoce lo que tú dices, la transcripción de voz. Entonces, coloco algunas de las cosas que digo ahí. En este caso, dije que iba a colocar algunos enlaces para que las personas pudieran hacer el reembolso, y es lo que voy a colocar en este caso. También aquí es muy útil que coloques, por ejemplo, tus redes sociales, si quieres que te sigan en Instagram o en TikTok o en otro lado. También los puedes llevar si tienes un curso digital, si estás haciendo marketing de afiliados, si tienes tu propio programa, que lo coloques acá. Entonces, en este caso, que ya tengo mi descripción, la voy a pegar. Esto también va a ayudar a subir un poco el SEO. En este caso, vidIQ me dice que ya tengo un 31.1 sobre 50 porque estoy repitiendo varias palabras claves como Hotmart, marketing de afiliados, lo que te decía que aquí coloco algunas de las cosas que digo en el video. También busco las palabras claves en otros videos y en el buscador, y esto me ayuda un montón. Algo que está funcionando bastante bien son los hashtags. Son palabras claves también que tienen que ver con tu contenido y con el contenido de tu canal. Entonces, en este caso, como estoy hablando de un reembolso en Hotmart, a la gente puede que también le interese cómo ganar dinero con Hotmart. Entonces, esos son los hashtags que voy a colocar. Algo que también se usa bastante es que los hashtags sean las mismas etiquetas que tú vas a colocar más adelante en tu video. Entonces aquí ya los tengo, simplemente los voy a copiar y los voy a pegar en la parte de abajo de la descripción para que no se vea como spam en la parte de arriba. Y listo, eso es lo que vas a hacer hasta ahora. Una vez que ya tengas tu descripción, vas a venir ahora a la parte de miniatura. Aquí hay tres opciones: subir un archivo, generar automáticamente, y probar y comparar. Te permite subir hasta 3 miniaturas. Lo ideal sería que las subieras, cambia el título, cambia el color, cambia la posición de las letras, porque este te va a permitir saber cuál tiene mejor impacto en las personas y por lo tanto va a aumentar tu CTR. Aquí en las imágenes también tengo el título con palabras clave y con los guiones bajos para que YouTube la pueda indexar. Entonces aquí vamos a subir la primera, aquí vamos a subir la segunda y la tercera. Entonces puede que sean similares, sin embargo en una tengo fondo negro, en otra no, y en la otra tengo el texto más grande en la pantalla. Ya YouTube, después de las pruebas que haga, me va a decir cuál fue mejor, y aquí le vas a dar a hecho. Lo siguiente que te va a pedir es que lo coloques en una lista de reproducción en el caso que las tengas. Yo te invito a que las hagas porque YouTube también lo indexa como SEO. Y no sé si te ha pasado que de pronto buscas una canción y te aparece como tal una lista de reproducción con canciones que te pueden gustar. Entonces, si en tu canal trabajas diferentes temas, por ejemplo, yo que hablo de marketing de afiliados y de crecimiento en YouTube, tengo listas de reproducción diferentes. Este video que estoy grabando lo voy a grabar en el de cómo hacer crecer mi canal y cómo ganar suscriptores, y el del reembolso lo voy a guardar en mi lista de reproducción de marketing de afiliados, en este caso que es Hotmart y cómo funciona. ¿Listo? Una vez que esté esto, vas a bajar aquí a audiencia. Es importante que le des a no está creado para niños en el caso de que no sea contenido exclusivo para niños, porque te pueden
censurar tus videos, te pueden incluso quitar la monetización, entonces es importante que le des, no es para menores de edad. Si te ha gustado la información que has recibido hasta este momento, te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita de YouTube para que este te avise cuando suba un nuevo video. Ahora, en contenido promocional, esto solamente se usa si una marca te está patrocinando. Por ejemplo, si estás hablando de algún micrófono, si estás hablando de alguna cámara que quieres vender y ellos te están dando una comisión por eso, márcalo acá. De lo contrario, no coloques absolutamente nada. Ahora, aquí en contenido alterado tiene que ver con todo el tema de inteligencia artificial, entonces lee muy bien lo que dice. Si parece que una persona real hace algo que no ha dicho o ha hecho, si se ha alterado alguna grabación o si se han generado escenas realistas que no han ocurrido. En el caso de que tú no estés utilizando nada con inteligencia artificial, colócale que no. Es importante que sigas al pie de la letra todos estos pasos para que cuando monetices no vayas a tener ningún problema. Ahora, en capítulos automáticos, esto va a hacer que YouTube tome las palabras claves que tú estés diciendo y genere como esas divisiones que aparecen en los videos. Tú puedes permitir que YouTube lo haga automáticamente o tú los puedes hacer manualmente colocando las marcas de tiempo en la descripción. Esto porque es muy útil, porque tú puedes dividir los capítulos con palabras claves o con posibles títulos de videos que funcionen. En mi caso, muchas personas preguntan cuánto se demora en hacer un reembolso en Hotmart, entonces yo puedo hacer un capítulo que se llame ¿cuánto se demora un reembolso en Hotmart? Y cuando una persona busque esa palabra clave, si bien el título de mi video no es cuánto se demora, uno de mis capítulos sí, y YouTube se lo va a recomendar. Entonces yo te recomiendo que en el caso de que tú los tengas claros, los hagas manuales. Sin embargo, puedes dejar activa la opción automática y YouTube lo va a hacer por ti. En sitios destacados, esto es en el caso de que tú grabes en exteriores o que estés mostrando un parque de diversiones. Bueno, va a depender mucho del contenido de tu canal. Aquí le puedes colocar permitir sitios automáticos o tú colocarlo manualmente como tal. Y en conceptos automáticos, esto ya es un experimento que está haciendo YouTube, son los conceptos que puedes mencionar en tu video. Por ejemplo, si estás hablando sobre hosting, sobre dominios y las personas no saben qué es, esto les puede aparecer como tal en la descripción. Ahora vienen las etiquetas. Esto es muy similar a los hashtags que colocamos en la descripción. Yo te invito a que coloques aquí también palabras claves, no solamente que coloques palabras al azar, como por ejemplo dinero, YouTube, Hotmart. Lo puedes hacer, pero también coloca términos de búsqueda porque esto te va a ayudar a que tu video se posicione. En mi caso, que tengo vidIQ, me ayuda un poco a saber en qué ubicación van a aparecer estos términos de búsqueda si alguna persona lo busca. Y también te va a ayudar muchísimo en la puntuación de SEO. No sé si esto afecta realmente o no, pero a mí me gusta que el SEO sea lo más cercano a 50 posible porque así puedo posicionar mejor mis videos. Ahora, lo siguiente que te va a pedir YouTube es la idioma y la certificación de subtítulos. En este caso, si por ejemplo tú estás en Latinoamérica como yo, colócale español Latinoamérica para que llegue a más personas en la región. Si quieres que solamente sea, por ejemplo, en España, español de España, español de Estados Unidos, español de México, bueno, aquí ya va a depender del idioma que tú tengas. Yo te recomiendo español de Latinoamérica, certificación de subtítulos. Este caso yo siempre lo dejo en ninguna, la verdad. Lugar y fecha de grabación, también le puedes colocar en qué momento lo grabaste. Esto ya es más como datos para ti, realmente no va a influir en mucho. Y bueno, aquí la licencia de distribución, esto déjalo siempre chequeado, aquí no pasa nada. Ahora, hay otra opción que es relativamente nueva, que es la del doblaje automático, en el que YouTube va a cambiar el idioma de tu video a otros idiomas, por ejemplo el inglés, el portugués o el francés, y esto te va a permitir tener mayor alcance. La verdad es la primera vez que yo utilizo esta opción. En este caso lo voy a dejar marcado y le voy a dejar revisar los doblajes en todos los idiomas para ver qué es lo que va a aparecer. ¿Por qué? Porque estos pueden tener probabilidades que tengan errores en la traducción, entonces es mejor como revisarlo. En esta parte de los remixes en Shorts, tú puedes dejar que las otras personas utilicen tu contenido o no. En mi caso no me gusta. Ha pasado que se han robado fragmentos de mis videos, sin embargo YouTube te da como un aviso de derechos de autor, entonces tú aquí lo puedes tener muy presente. Ya esto va a depender de lo que tú quieras. En categoría tienes que tener presente a qué hace referencia tu contenido. En mi caso, como estoy enseñándole a la gente, yo lo coloco en educación. Esto ayuda mucho a indexarlo. Muchas personas lo dejan simplemente con cualquier categoría. Yo te invito a que lo analices bastante bien porque sí puede ayudar mucho al posicionamiento. Ahora, con esta opción de comentarios y puntuaciones, tú puedes desactivar los comentarios en tus videos si de pronto estás recibiendo mucho hate, si de pronto no te gusta mucho tener como este feedback negativo o positivo de las personas, tú los puedes desactivar. También, si lo quieres dejar activado, puedes colocarle una moderación para todos estos comentarios. Puedes dejarlo en ninguna para que todos pasen directamente. Básica, dejar pendientes de revisión algunos comentarios que puedan tener, por ejemplo, enlaces que tú no quieras. Estricta, o dejarlos todos pendientes. Y
también la forma en la que puedes ordenar los comentarios, ya sea por mejores comentarios o por más reciente. También puedes ocultar el número de me gustas en este video. En mi caso a mí me gusta, entonces no tengo ningún problema. Y por último te va a preguntar si esto es para recaudar fondos para algún evento, entonces aquí tú lo marcas o no. Y vamos a ir a siguiente. Ahora, si tú ya tienes tu canal monetizado, aquí simplemente le vas a dar activada, le vas a dar hecho y aquí te van a aparecer los anuncios que están disponibles para este video. Los anuncios pre-roll y los anuncios post-roll. Como es un video que dura menos de 8 minutos, no tiene los anuncios que son dentro del video. Vas a ir a siguiente. Aquí simplemente bajas y le das nada de lo anterior. Igual si lo quieres leer, léelo. Pero esto es como una calificación que tú envías a YouTube. Si tú tienes un buen comportamiento, te la va a aceptar de una vez. En mi caso siempre me la aceptan y vas a siguiente. Ahora, te van a aparecer los elementos del video. Subtítulos. A mí me gusta añadir subtítulos en 3 idiomas, que es claramente en español, en inglés y en portugués, porque Hotmart se mueve bastante en lo que es Brasil. Pero esto yo lo hago más adelante cuando el video ya está subido y puedo utilizar los subtítulos automáticos que me genera YouTube, que si quieres aprender sobre esto, déjamelo saber en los comentarios para subirlo en un siguiente video. Y las pantallas finales. Estas pantallas finales te van a ayudar para redirigir a las personas a unos videos que le pueda llamar la atención. Entonces en este caso le voy a dar añadir y después aquí está la opción de que sea la mejor opción para el usuario de tu canal, o tú puedes colocar un video en específico. En este caso, como estoy hablando de Hotmart, le puedo colocar un video sobre cómo iniciar o cómo empezar a generar ingresos si está interesado o interesada en hacerlo. Una vez que hayas colocado tus pantallas finales, también puedes colocar tarjetas. Hay personas que dicen que estos pueden ser puntos de fuga en la mitad del video. Yo lo que te recomiendo es que intentes colocar tarjetas después de un 50% de tu video, no lo hagas al inicio. Por ejemplo, si es un video de actualización, lo puedes hacer al inicio, como este video está actualizado o este video es del 2025, para que las personas se muevan de uno a otro. Y si no, pues lo puedes colocar más adelante. ¿Por qué? Porque también te va a generar mucha interacción con videos que sean similares. Entonces aquí esto ya también lo puedo dejar a tu discreción. Sin embargo, para mostrarte cómo se colocan, lo voy a abrir, vienes aquí a añadir y tú te paras en el momento que quieras. Por ejemplo, aquí en el minuto 3 ten presente lo que estás diciendo y puedes agregar un video, una lista de reproducción, un canal o un enlace, pues para que las personas vayan. Yo lo que te recomendaría es que te muevas entre videos. Aquí puedes colocar cualquiera de todos los videos que tú tienes. Vamos a colocar, por ejemplo, este que es el del inicio del canal, y aquí lo puedes mover para que aparezca en el momento exacto. También puedes modificar lo que aparece. Aquí me aparece el título del video, por ejemplo. Pero si yo quiero que diga otra cosa, como mira el video acá, simplemente vengo a donde dice texto del teaser y le puedo colocar mira el video aquí. Y si te das cuenta, aquí cambia. Aquí también le puedes colocar emojis para que sea más llamativo. Es una opción bastante interesante. Una vez que tengas todo esto listo, vas a venir a siguiente. Aquí aparecen las comprobaciones, derechos de autor, dice que no se han encontrado ningún problema, que es idóneo para los anuncios. Vas a venir a siguiente. Y ahora lo que viene es la visibilidad de tu video. Y tienes varias opciones. Lo puedes colocar privado, lo puedes ocultar, le puedes colocar solo para miembros o lo puedes colocar público. A mí personalmente me gusta mucho programar mis videos. Siempre los dejo a 1 o 2 días para que primero se carguen la calidad más alta y segundo para que YouTube tenga más tiempo de darse cuenta si tengo algún problema con derechos de autor para que no me genere ningún strike. Esto también funciona si lo colocas como oculto. Cuando tú lo colocas como estreno, puedes ir a la sección de comentarios y colocar, por ejemplo, un enlace para los cursos de marketing de afiliados que yo recomiendo, o para que te hablen a WhatsApp, o para hacer un call to action para que las personas hagan algo en específico. También aquí puedes mirar en qué momento publicar tu video según la audiencia de tu canal. Entonces tú puedes venir aquí a estadísticas. Sé que no todos los canales tienen activo esto, creo que es cumpliendo unos requisitos, pero puedes venir a estadísticas, puedes venir a audiencia y aquí vas a ver en qué momento es donde las personas están más conectadas. Entonces, por ejemplo, el jueves a las 2 de la tarde es cuando muchas personas están conectadas, o el domingo a las 2 de la tarde. Yo te recomiendo que lo publiques, si es a las 2, a la 1, por ejemplo, o 1:30, para que tenga mayor interacción. Entonces aquí, en este caso, lo que tú vienes es y lo programas como público, buscas la fecha del estreno. Entonces en este caso, como dice que el domingo, hoy estamos a 17, va a ser el 19 y lo puedo colocar que sea a mediodía. Le doy configurar como estreno. También lo puedo configurar como estreno solo para miembros. Esto ya si tú lo tienes activo.
y vienes y le das a programar. Aquí, como te das cuenta, si bien el video todavía no lo pueden ver las personas, ya está el enlace, entonces tú también puedes enviar este enlace, por ejemplo, a tus grupos de WhatsApp o a tus grupos de Telegram. Puedes programar los mensajes para que lleguen, y aquí vas a tener activo la opción de colocar un mensaje. Esto también me gusta mucho porque yo fijo muchos mensajes, incluso dentro del video hago el call to action para que vengan acá. Entonces vengo acá, copio los enlaces que quiero que la gente vea, bajo a donde dice comentarios, lo pego, lo comento y simplemente lo fijo para que quede en la parte de arriba, y esto también es una opción bastante interesante. Y listo, esa es la forma en la que debes subir tus videos si quieres tener más posibilidades de tener mejores vistas, de posicionarlo como SEO y de hacer crecer tu canal de YouTube eventualmente. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que estoy subiendo contenido de YouTube y también de Hotmart y marketing de afiliados, porque puedes unir estas dos y tener una fuente de ingresos bastante sólida. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.